Familia, qué bueno verles, qué bueno que estamos conectados. Vamos a aprender mucho de este increíble tema en los análisis bíblicos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Pardillo, a el doctor Sergio Naya y a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Un fuerte aplauso. Qué bueno poder verles de nuevo. Bienvenidos a todos los que están recibiendo esta señal del análisis bíblico. Seguimos con nuestra invitada especial, la doctora Pardillo. Nuevamente, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y el ya miembro de esta preciosa casa, el doctor Sergio Naya. Bienvenido, Sergio. Saludos y un gusto estar con la doctora aquí en este día y saludos a todos. Estamos, no sé si ustedes estén más felices que nosotros, nos sentimos muy contentos de tener a alguien como la doctora que tiene una trayectoria junto con el doctor Pardillo, directores de Amistad Cristiana en la Ciudad de México, para hablar de este tema que generalmente se va a los extremos y que tenemos una postura muy balanceada de enseñar lo principal y lo más bíblico posible sobre si Jesús viene o no viene. Comencemos. Y en una de las sesiones pasadas, literalmente en la anterior a esta, nos quedamos revisando Mateo 24:14, donde dice la escritura, lo leo brevemente, y ahí tuvimos que despedir porque el tiempo es implacable y avanza. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? Bueno, el fin de lo que representa el propósito de estar en esta tierra, hablando en el sentido terrenal, o sea, el fin de un siglo, lo podríamos llamar así. La Biblia escatológicamente siglo no son 100 años, sino específicamente una temporada o una dispensación o un tiempo específico del trato de Dios con el hombre. Entonces, cuando habla del fin, pues no habla del cese de la existencia, ni que ya se acabó el propósito de Dios, sino que se cierra un capítulo, Felipe, doctora, en cuanto a nuestro propósito en esta tierra, de compartir el evangelio, obviamente de ser luz, de dar testimonio, de obviamente hablarles a los demás de Cristo, porque el fin representa que ya la oportunidad de salvación, la oportunidad obviamente de decidir sobre aceptar el sacrificio de Jesús y la vida eterna que Él nos ofrece se acaba y ya viene un tiempo, vamos a decirlo así, diferente. No el fin del mundo, porque es la confusión muchas veces cuando habla de la segunda venida de Cristo y los eventos apocalípticos, que todo mundo piensa que es el fin del mundo. No se refiere al fin del mundo, doctora. No, por supuesto, como dice, es otra etapa, otra época donde ya vamos a ver en otra dimensión, vivir en otra dimensión totalmente diferente. Es lo que Jesús quiere ahora, enseñarnos una nueva vivencia en esta tierra. Ok, y entonces dice la escritura aquí en esta porción que en tanto que Jesús viene, que fue el final de la sesión pasada, nos toca a nosotros ser parte de esta verdad. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, porque cuando el Señor regrese por segunda vez, tiene que hacerlo con justicia, y todas las personas tuvieron que tener la oportunidad o haber estado expuestas a aceptar o rechazar el mensaje, ¿verdad, doctor? Sí, claro que sí. Por eso muchos creen que todavía falta mucho, porque dice que hay muchas etnias, muchos grupos todavía que no ha llegado, pero como los medios de ahora, yo creo que ya no hay hasta el fin del mundo, ¿no? Pueden oír la palabra de Dios, pueden oír el mensaje. Con una campaña de unas semanas o un mes, la mayoría de la gente pudiera escuchar en todo lugar, hasta donde no hay cables ni a lo mejor electricidad, pero es una aldea con una señal de celular. Donde hay un celular puede entrar un mensaje. Yo me acuerdo, doctora, cuando íbamos a los viajes misioneros del Instituto Bíblico hace ya 30 años, 32 años, que nosotros íbamos a la sierra de Oaxaca, a la sierra de San Luis Potosí, y eran literalmente jacalitos y obviamente casas, obviamente de asbesto, de madera, pero tenían su parabólica arriba, o sea, la parte... Decía la doctora que antes se pensaba que para llevar la palabra a todas las personas, que había etnias muy lejanas, que no tenían comunicación, pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos 20, 25 años, y literalmente en un mes podrían todo el mundo escuchar con un buen trabajo. Entonces hemos contestado dos preguntas, principalmente si viene o no viene, y fue categórico lo que vimos, muchas porciones de la Biblia asegurando que sí viene. Y cuando viene, vimos que por más que alguien se esfuerce, y fue muy buena esa sesión, nadie puede decir el día y la hora. ¿Por quién viene?
¿verdad? Entonces hoy nos toca entrar a esa pregunta: ¿por quién viene el Señor? Pues viene por los que estén preparados. ¿Por quién viene? Vamos a Mateo 24, ahí es donde vamos a estar el día de hoy. Mateo 24, versos 4 hasta el 13. Son 11 versículos, o 9 versículos, 9 y 4, sí, 9. Entonces, ¿qué te parece si tú empiezas con 3, yo con 3, la doctora termina y comienzan los comentarios? Adelante, Sergio. Ok, Mateo 24 del 4 al 13. Ok, a ver, aquí lo vamos a buscar. Dice la escritura aquí en esta parte del Evangelio de Mateo, perdón, ahí va. Dice la escritura 4, ¿verdad? Sí, 24, sí. Del 4 Del 4, ok. al 13. En la Reina Valera. Habíamos visto cómo termina este capítulo. Habíamos estado revisando los versos 27 al 36, pero este es el inicio, de este capítulo. Y dice Jesús, dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya te seguiste, pero está bien. Perdóname. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán. Uy, por eso la gente no quiere leer esto. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, hablando de seguidores de Jesús, miren, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahí está una respuesta. ¿Por quién viene? Todos los que asisten a una congregación son por los que Él viene. Es personal, o sea, hay trigo y cizaña, dice el Señor, en una congregación. ¿Es cierto? Tienes que tener la seguridad tú de que eres parte del ser hijo de Dios, que has nacido de Dios, que estás dentro del pacto y que esperas a Jesús. Porque nada más el estar en una congregación no es por membresía, tiene que ser una actitud personal. Si no es la asistencia, sino No, el claro. ser parte de una relación con Dios. Eso más que nada, que es hijo a padre, padre a hijo. Muy bien. El que persevere hasta el fin. Pero todo lo que está aquí es pura tragedia. Dice guerras, dice pestes, hambres, terremotos. Y es el principio de dolores. Es una palabra mucho que le usa el doctor Pardillo, doctora. Principio de dolores, ¿va? Les entregarán, aquí habla de traición entre los mismos cristianos. Les entregarán a tribulación, los matarán, tropezarán, se entregarán unos a otros. ¿Cómo perseverar hasta el fin? ¿Qué es eso? Pues básicamente está hablando del tiempo en esta tierra. Y obviamente todavía esto, doctora Felipe, no estamos hablando ni de la gran tribulación, ni obviamente ya el juicio de Dios. Estamos hablando, como decías hace un momento, del principio de dolores. O sea, apenas es el inicio de lo que representa una etapa diferente, que son las señales antes del fin, que es de lo que Jesús nos está hablando en este pasaje. Y básicamente tenemos que perseverar en el tiempo en el que todavía Dios nos permite estar en esta tierra. Que será difícil por el contexto que está aquí. Sí, pero no es un tiempo de juicio para nosotros, ni mucho menos de maldición, pero sí yo creo firmemente que será un tiempo de purificación, donde, como decía la doctora, se va a notar quién es trigo y quién es cizaña. Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerán. Porque el trigo y la cizaña no se pueden diferenciar sino hasta que están maduros. Cuando están creciendo en la etapa de que nacen y crecen, se confunden mucho. Por eso Jesús dijo que no había que arrancar la cizaña hasta que madurara. Déjenla crecer hasta que madure, porque el trigo, a diferencia de la cizaña, cuando está cargada del grano
de trigo, digo, nos hemos estudiado eso porque nos llamamos trigo y miel. Se dobla un poquito, la espiga en vez de quedar recta completamente se inclina por el peso del grano, y la cizaña, como no tiene esta característica de dar ese fruto, se queda recta, así como orgullosa. Y es la forma como están al final, casi en la cosecha, que se pueden distinguir mejor, doctor. ¿Ya lo había oído usted? Sí, claro, y la cizaña no da fruto. No da fruto. Esa es la cosa, y por su fruto van a ser conocidos. Entonces también esa es otra prueba de si eres hijo de Dios, qué fruto estás dando. Pero el contexto aquí es que hay que perseverar, por eso dice el versículo 13, y ser fiel a Dios a pesar de tanta adversidad. Hay gente que hoy se está volviendo de cristal, en el sentido de que es ultrasensible a las heridas, que para nada es eso, que te entreguen, que te traicionen, que te maten, que te persigan, que te aborrezcan. O sea, si no puedes soportar que no te saludó bien o que alguien te vio mal, ¿qué vas a soportar esto? Es habla de madurez. El fruto, como tú dijiste, tiene que ser maduro, porque un fruto que no está maduro no se puede comer. Y eso es lo que Dios quiere, que maduremos. Y yo creo que no nos debe de espantar mucho esto, porque esto ya pasó. Los primeros cristianos, todo el cristianismo, ¿vivieron así? Todo el cristianismo fue hecho a base de sacrificios, de sangre, de Pero como eso sangre. pasó, acabó en el año 300, Sí. Realmente 300 y fracción, hace 1600, es como que ya perdimos la memoria. Por eso es bueno leer la historia de cómo nació el cristianismo, Claro. doctora, para que veamos que no vamos a estar librados de una etapa difícil, y que una etapa difícil manifiesta bien nuestras convicciones, ¿va? Claro, pero vemos que por qué pudieron pasarlo, por el tremendo entrega del corazón de Jesús en su corazón. Era algo sobrenatural, porque no puedes ir a los leones, no puedes ir al circo romano cantando, y no era que estaban mal de Sí. la cabeza, es que tenían una convicción en el corazón, una cosa sobrenatural que tendrá que venir sobre todo esto para poder aguantar todo esto. La iglesia hoy está así, No. para aguantar algo así. Yo creo que necesita esa unción del Espíritu Santo sobrenatural, porque esto no es algo en lo natural, no se podría enfrentar. ¿No? Bueno, muchos lo han enfrentado, por ejemplo, En las algunos situaciones, países que hay claro, persecución, China. Claro, Irán. En los países musulmanes. Sergio, todas estas condiciones tan agravadas, hoy los cristianos no resisten nada. Sí, yo creo que el punto está en lo que mencionaba la doctora, en el punto de madurez en general de la iglesia. Y A ver, perdóname, tú Sí. tienes un doctorado, ¿verdad? Sí. Que de repente se te sale, así con tus palabras domingueras. ¿No es el conocimiento lo que da madurez, Sergio? No. Porque hay gente que estudia y quiere saber más, entonces cree que porque tiene muchos años en Cristo y sabe, y sí sabe, es madura. No, la madurez tiene que ver con el carácter, la formación del carácter y todo lo que representa el permitir el trato de Dios en mi vida, el obviamente derribar todo lo que tiene que ver con el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, todo lo que tiene que ver con los esquemas del trasfondo del pasado, también obviamente de la inseguridad, del temor, de los miedos. O sea, es un trato de Dios, vamos a decirlo así, por etapas en nuestra vida, donde cada etapa Dios va añadiendo algo. Como dice Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, y dice hasta que el día es perfecto. Y esa palabra perfecto no se refiere a que no comete errores o fallas, sino que está completo. Entonces, la palabra perfecto en la Biblia tiene que ver con íntegro, con completo, es decir, que ha sido tratado en todas las áreas, que ha sido probado en todas las áreas, y obviamente, como dice la Biblia, pues ha superado esas pruebas, y entonces su carácter sale formado, fortalecido, y entonces podemos hablar de maduro. Una persona madura es equilibrada, es balanceada, es alguien que ya no con cualquier situación se desmorona, como hablabas ahorita, que hablan de la generación mazapán hoy en día, o la generación de cristal, que es intolerante a la frustración y obviamente impaciente, y que no aguanta obviamente prácticamente nada, porque todo tiene que ser instantáneo en el momento. Y eso es parte de lo que la cultura ha afectado para la formación y nos ha permeado como cristianos, en que hoy en día lamentablemente hemos perdido mucha de esa paciencia que la Biblia dice que con paciencia, con fe y con perseverancia se heredan las promesas. Sí, Señor. Entonces el carácter se forma por aplicar lo que conocemos. Una persona que tiene conocimiento nada más no madura si no lo aplica.
Y al aplicar el conocimiento bíblico resistimos, como decía la doctora, nuestra entrega, nuestra vida dada a Dios, pues algunas pruebas. Sin pruebas no hay madurez, como una fruta, ¿va? El calor se madura y nadie quiere comer una fruta que no maduró, no tiene el sabor que debe de transmitir. Entonces, ¿qué hace la diferencia real entre una persona que persevera, que es fiel y que en todo caso estará lista para estar con el Señor en la segunda venida, y una que no? Y está la famosa parábola de los talentos, que es abundante en Mateo 25, justo el capítulo siguiente, donde estábamos leyendo después de todas estas señales, que habla de la fidelidad. ¿Por quién viene el Señor? Si viene, ¿por quién viene? Mateo 25, que nos ayuda en esta ocasión a entenderlo un poco mejor, 20 al 23. ¿Quién quisiera leerlo usted, doctora? Mateo 25, sí. 20 al 23. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, ¿sigo? Sí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recoge donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y denle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pues, ¿quién es? Aquí habla de varios siervos, por lo menos son 3, por la diferencia de los talentos que recibieron. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El que sabe invertir, el que sabe poner en práctica todos los principios de Dios en su vida y en todo. Todos son siervos del mismo Señor, y a todos les confió, sí, parte de sus bienes, pero no a todos los felicitó y ni les dijo: entra en el gozo de tu Señor. Este que usted leyó al final dice: échenle afuera. Tremendo. Entonces, ¿cómo es posible? Si a todos se nos da un conocimiento, Dios espera una respuesta. Que ese conocimiento lo apliquemos y se produzca ese fruto, claro, que es el que Dios busca. ¿Qué es el fruto en la vida de un cristiano, doctora? Las cosas que todo el mundo puede ver. Un fruto se tiene que ver. Por ejemplo, si tú ves un árbol de naranja, de mandarina, de limón, sin fruto, no todos sabes. Tienen las mismas hojas, todos el mismo color, hasta que ves el fruto es toronja, mandarina, naranja, limón, porque es de la misma familia, pero el fruto es diferente. Y en la vida cristiana, ¿a qué representa dar fruto? ¿Qué sería? El carácter de Cristo formándose en nosotros, manifestando en todas las actitudes de la vida, en todas las la familia, el trabajo. Un empresario cristiano, un hombre cristiano, un marido cristiano, tiene que ser diferente, se le van a ver los frutos. Por causa de que conoce al Señor, actúa y decide diferente. Claro. Es íntegro, claro, no da cheques sin fondos, obedece a sus padres, o sea, el fruto en las diferentes áreas. Claro que sí, o sea, no tienes que decir yo soy cristiano, traer una camiseta o etcétera, sino tus acciones, tus actitudes, tu vida diaria. Y ese fruto que impacta a las otras personas, ¿qué de lo que es el fruto cuando las personas vienen a Jesús? ¿Eso también es dar fruto? Cuando vienen a Jesús. O sea, que tu vida atraiga a otras personas claro, a Jesús. Pues sí, porque dice que también el que tiene mucho da mucho. O sea, yo quiero que también tengan. Por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos, a la siguiente semana yo fui con mi familia, yo no sabía ni cómo, pero yo quería que todas vinieran, porque estaba llena, estaba plena, necesitaba compartir. Y eso también es dar fruto. Claro. Pero si no tenemos ese fruto de cambio en nuestra vida, cuando le hablamos a la familia o le hablamos al que sea de Jesús, con nuestros hechos lo vamos a negar, ¿va? Entonces tiene que estar congruente. Claro, no hay congruencia, no hay. ¿Cómo vas a ser cristiano? No hay poder, una cosa no es lo que real. decimos, otra cosa lo que hacemos, pues ese es el mundo. Pero nosotros, nuestra congruencia tiene que ser lo que hablamos
es lo que creemos y es lo que hacemos. Entonces la doctora nos dice, basado en esta parábola, su comentario, de que el siervo fiel, al cual el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor, que representaría la segunda venida del Señor, el ser parte de ese tiempo de estar con el Señor, es el que recibe lo que su Señor le da y lo pone a trabajar. Sergio, a ver. Sí, lo multiplica. Porque es un principio del reino de los cielos. Nosotros pensamos que la productividad o la rentabilidad la inventó el hombre, ¿verdad? O las empresas o las transnacionales, y realmente es un principio espiritual. Dios siempre en la Escritura nos habla de que Él está esperando que de lo que Él nos ha dado nosotros lo multipliquemos, ¿no? Es el principio de la siembra y la cosecha. Si Dios siembra en nosotros, Él está esperando pues cosechar, no lo mismo que sembró, sino multiplicado, ya sea, como decía la doctora, en almas, en vidas que se han tocado. O sea, a lo mejor nos tocó, por ejemplo, en mi caso, yo fui el primero de mi familia que se convirtió, pero de ahí ese fue nada más el punto de partida o el pretexto de Dios. Empezó un proceso de trabajar con los demás miembros de mi familia, bueno, con mi esposa también, su familia, y creo que es parte del fruto el que podamos decir, o sea, Dios invirtió eternidad en nosotros, y por haber invertido eternidad en nosotros, muchas otras personas vinieron a recibir esa eternidad por causa obviamente de lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, cuando Dios nos da algo, Él está pensando en recibirlo multiplicado. Por eso la famosa ilustración que Jesús dio de la higuera estéril. Muy poderosa esa. Y que los discípulos se quedaron así de a 7, porque literalmente Jesús maldijo a la higuera por no dar fruto, ¿no? Y eso es una el tierno Señor Jesús, sí, que dice que va por las 99 y que deja las 99, va por las 99, va por la perdida. El que murió y dijo perdónanos porque no saben lo que hacen, también maldijo la higuera. ¿Cuál es esa conciliación entre el amor y por qué maldice la higuera si nos ama? Yo creo que es más bien en la vida cristiana hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo en donde Dios imparte, donde Dios obviamente pues tiene ese esquema de nutrirnos, de enseñarnos, de guiarnos, de limpiarnos, de tocarnos, y es como la parábola de esa higuera también que no daba fruto, y bueno, había un tiempo de podarla, había un tiempo de abonarla, había un tiempo de cercarla, o sea, de prepararla. ¿Y si ni aún así da fruto? Sí, entonces Él dice, bueno, vamos a esperar un poquito más, pero pasó otro año y tampoco dio fruto, y lamentablemente lo que dice la Biblia, que es un principio espiritual, es córtenla, ¿no? Y no es un tema muy agradable de hablar, pero sí tenemos que entender que Dios tiene misericordia, pero aún en esa misericordia Él está esperando que nosotros reaccionemos para activar ese fruto, ya sea en almas, ya sea en obviamente usar nuestros dones, lo que Él nos ha dado, nuestros recursos también, y bueno, todo lo que de alguna manera representa en la vida espiritual, pues el perdón, la paz, la vida del espíritu, la llenura, la plenitud, todo eso que representa también un fruto, y que aunque Él lo siembra en nosotros, está esperando que pueda cosechar también de todo eso. Recuerda, doctora, que usted nos acompañó hace algún tiempo en una serie que teníamos que se llamaba La Cosecha, y vimos el análisis de Hechos 8, 9 y 10, donde 3 personas, en Hechos 8, un funcionario etíope llamado en la Biblia el eunuco, es tocado por Dios cuando lee una parte del profeta Isaías, pero no la entiende, y Dios le envía a Felipe para que le explique. En Hechos 9 vemos a un religioso fanático, súper fanático, Saulo de Tarso, con un celo en las convicciones equivocadas, pero con un celo de que quería agradar a Dios y quitar todo lo que estorbara, persiguiendo a los cristianos, creyendo que están mal. Cuando el propio Jesús se le aparece, lo tira a tierra, ve aquel resplandor, una luz brillante, y se le dice que va a ir un hombre llamado Ananías a orar por él, y le comparte, lo bautiza, y se le cae esa ceguera. Y luego en Hechos 10 vemos a un soldado romano, un militar, que también un ángel se le aparece, y en vez de que el ángel le predique de Jesús, le dice que envíe por Pedro, Simón Pedro, y que le va a explicar qué hay que hacer, hablando de que aunque Dios quiere que la gente se salve, y obviamente un versículo que leímos es que algunos creen que el Señor no viene y retrasa su venida, pero dice que lo que Él quiere es que todos le conozcan, arrepintiéndose y cambiando de dirección. Si el Señor quiere que todos le conozcan, la única manera, doctora, que usted sabe en la Biblia, le pregunto, ¿es que alguien humano le comparta?
Claro, esa es una gran bendición que nos dio a los humanos, no los ángeles. ¿Por qué Cornelio tuvo que mandar si el ángel ya Ahí le había estaba, hablado? ¿verdad? Claro, pero no, es necesario el hombre, porque Dios vino a morir por los hombres. Los ángeles están en el cielo y tienen un servicio y una obra para ellos, pero para los humanos es el ir y llevar las buenas nuevas. Entonces, a todo el mundo. Es lo que Sergio nos dice, que el Señor, o sea, no quiero que se vea como que tiene Dios solo un interés. No, nos salva por su interés de que otros le conozcan. Nos salva porque nos ama. O viene a nuestras vidas porque quiere que estemos con Él para siempre. Pero Él nos siembra lo de Él, o sus talentos, como está reflejado aquí en Mateo 25, para que lo pongamos a trabajar y demos no nomás lo que Él nos dio, sino aumentado, que ese es el compartir a otros del Señor. Un cristiano que asiste a una congregación por 20 años, pero no se le nota en sus tratos o sus formas, familia, escuela, trabajo, y no comparte a otros de Jesús. Bueno, no tiene esa vivencia. O sea, cuando tú tienes aquí a Jesús vivo en tu corazón, no tienes que hacerlo. No está dando fruto, natural, ¿o sí? No, tiene No. que salir natural el compartir. Entonces hay muchos cristianos religiosos, engañados en las iglesias cristianas. porque están religiosos creyendo que cumplen con asistir, pero nada más. Sí, cambiaron de una religión a otra más bíblica. Claro. Y ya cumplí, ya vine, me voy. Y eso es lo que no puede ser, porque el Señor viene por aquel que ha dado fruto. Y Jesús dijo en la famosa historia de Juan 15, que es una de las principales al hablar de fruto, que cuando alguien da fruto, doctora, el Padre lo poda para que dé más fruto. Y al que no da fruto, se tomado y echado al fuego. Claro. Dios no desperdicia nada, dice el doctor Pardillo. Aún eso va a servir para leña del infierno. No, nadie quiere ser leña del infierno. Según entonces la porción bíblica, ¿cómo se diferencia a uno malo de un negligente? El negligente tiene remedio. ¿El malo? Siervo malo y negligente, doctora. Nos leyó en los versículos a más allá del 23. Sí. Le dice al que no dio fruto, al que no produjo ganancia. ¿Es lo mismo malo que negligente? No, digo, una persona mala se puede volver negligente, o un negligente se puede volver malo. La negligencia, por definición… ¿Qué quiso decir Jesús con eso de siervo malo y no negligente? pusiste por obra, porque una persona diligente es la que pone en tiempo y forma por obra lo que se le encomendó. Y una persona negligente es la que no hace las cosas o a tiempo o en la forma que se le pidió. Porque a final de cuentas nuestro reto en la vida cristiana es ser obedientes a Dios. Y la obediencia tiene que ser en tiempo y forma. Entonces, es como la otra palabra. La obediencia fuera de tiempo no sirve. Sí, no sirve. Era para ayer, hace un año, y tú lo vienes a hacer ahorita, no sirve. Sí, como la parábola del que lo llamó el papá a la viña y dijo no, y el otro dijo sí, y el que dijo sí no fue, y el que dijo no sí fue. Entonces, y el que obedeció fue el que dijo que no, pero lo hizo. Sí, pero a final de cuentas lo ideal es que podamos obedecer en tiempo y en forma, ¿no? No tener que pasar por ninguno de los dos esquemas de negligencia. Pero yo sí creo que la negligencia tiene mucho que ver con la actitud que tenemos hacia las cosas de Dios y la vamos a decirlo así, la presteza que tenemos en responder al llamado de Dios, obviamente a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a las instrucciones de Dios. Y mientras más nos tardemos, pues obviamente estamos afectando el fruto que debemos dar en nuestra vida. Entonces vamos a cerrar este tiempo hablando con todas las personas que están recibiendo esta palabra, este análisis. ¿Cómo un cristiano puede saber que sí es de este grupo fiel, que aquí inclusive da la diferencia que uno da fruto de 5 talentos y otro da fruto de 3 talentos, porque hay diferente capacidad, no te puedes medir con otro, pero el punto es que des fruto? ¿Cómo alguien puede saber que sí es de esos siervos fieles a quien el Señor, cuando venga, lo va a meter en su reino? O cuando venga el Señor por segunda vez a la tierra, lo va a llevar con él. ¿Cómo? Algunos consejos prácticos o tips para que las personas sepan. Yo creo que el que tenga oportunidad, en el momento que tiene la oportunidad, tú puedes dar. Muchas veces creemos que tenemos que dar todo un sermón, una palabra que le dejes. O sea, tienes que ir cuando vas al mercado. Yo le digo muchas gracias, que Dios le bendiga, es una bendición, y me da, por ejemplo, un jitomate más. Le digo, esto va a ser de bendición. Le dejo una palabra de Dios. Donde quiera que estamos, un cristiano da fruto natural, no está esforzándose. Entonces creo que tenemos muchas oportunidades cuando los invitemos a la casa, ¿verdad? Todos a lo mejor son
religiosos, pero no son antitaco. Entonces podemos invitarlos a cenar. Más mexicanos, puro taco. Podemos tantas oportunidades que hay que Dios nos da para poder, no religiosamente ni obligatoriamente, ni porque lleves tu Biblia y les des ahí de bibliazos, sino la vida misma, natural. Exponerlos a lo que estamos viviendo en Dios, y eso los toca, porque a veces no nos damos cuenta que ellos nos ven diferentes, doctora. No nos hemos dado cuenta que nuestro estilo está afectando a otras personas porque no llegamos insultando, porque no nos enojamos, no damos las gracias y la mayoría no. Claro. Yo me doy cuenta que mucha gente, por ejemplo, da lo menos que puede en una propina o en ayudar a una persona, y que cuando alguien es sobresaliente en eso, la persona pues sí se sorprende, y cuando sabe que eres cristiano entiende que es porque tú eres diferente y estás testificando sin palabras. Claro, y es una oportunidad. Hay miles de oportunidades al día que podemos compartir a Cristo, aún sin palabras. Los que nos están recibiendo, todos los que están pasando este link, y decirles a los demás: te estás perdiendo algo impresionante. ¿Cómo puedes darles unos tips a cualquier persona que se reúne en una congregación, o los que no se reúnen también, de ser parte de estos siervos fieles, prudentes, a los que el Señor les dice: entra en el gozo de tu Señor, ven a mi reino? Yo creo que es algo que la Biblia nos enseña sobre lo que es la fe, ¿no? Y nos menciona la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando yo tengo una convicción por obviamente lo que representa el creer en Dios y creer en su palabra y lo que la palabra dice, yo hago una diferencia, Felipe, y siempre le enseño a la gente: una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle: ¿tú crees en Dios? En una cultura como la nuestra, yo creo que un porcentaje arriba del 90% van a decir: sí, yo creo en Dios. Con un trasfondo de histórico cristiano. Exacto, pero no vivo ni le creo al punto de poner por obra lo que Él me enseña en su palabra. O sea, no me interesa más allá de un aspecto, vamos a decirlo así, de saber que Dios existe, pero no tengo una comunión, una relación con Él, y por lo tanto no puedo generar una confianza ni un vínculo. Entonces, lo dijo Jesús en lo que es la base de amistad cristiana como visión, es Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer a alguien representa intimidad, relación, cercanía. Entonces, si yo tengo fe, la forma en que yo valido que mi fe es genuina y está basada en la palabra es con acciones, con cosas que sean, como decía la doctora, congruentes con lo que yo creo, y que me llevan obviamente a que Dios extienda su mano y respalde lo que yo estoy haciendo de una forma manifiesta, para que otros puedan ver que realmente, aunque no hable yo, Dios está conmigo, y obviamente también puede estar con ellos, ¿no? Entonces todo eso tiene un efecto de impacto y de influencia en las demás personas. Entonces, ¿por quién viene? Viene por todos los que se dicen cristianos, viene por todos los que asisten fielmente a una congregación cristiana. No, viene por los que dan fruto, a los que se le nota que su relación con Dios ha afectado y ha cambiado su forma de vivir en todas las áreas que ellos tienen. Yo he acuñado una frase y he dicho que sin cambio no hay cristianismo, solo hay religión. Si no hay una transformación en obras de esa fe, no hay fruto que es evidente, que se ve, entonces no hay cristianismo. O si lo hubiera, está dañado, porque no se puede decir que es cristiano porque no se le nota. Y sería triste que tú seas parte de una congregación o conozcas mucho de Dios y no estés dando fruto, porque el Señor viene a buscar fruto, y a los que dan fruto les dice: benditos, bienaventurados, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí terminamos esta sesión, ahora sí muy a tiempo, sin dejar nada pendiente. ¿Y por qué no hacemos una oración, doctora, junto con todos los que están en esta transmisión, en este análisis bíblico, para que Dios nos ayude a todos los que tenemos conocimiento de Dios a aplicarlo y dar fruto? Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra viva. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra. Señor, nosotros oramos porque esta palabra penetre en aquellos corazones que a lo mejor sí han oído tu palabra o han estado indiferentes o sin fruto, pero que ahora se han movido, Señor, por esta nueva dimensión para saber que pueden, Señor, empezar a
compartir, a vivir la experiencia tremenda de ser tus hijos. Señor, nosotros enviamos tu Santo Espíritu que aviva, que toque cada corazón y que pueda tener este fuego de Dios, así como los primeros discípulos que tenían fuego de Dios y compartían a todos donde quiera que iban. Así, Señor, que podamos tener todos estos que nos están viendo y oyendo, Sí. que tu palabra sea puesta en su corazón como fuego consumidor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para que cuando Él venga nos encuentre con mucho fruto. Le esperamos en nuestra próxima transmisión para el análisis bíblico y ahorita vamos a lo que sigue. Bendiciones, nos despedimos.